iniciar la grabación y vamos a arrancar con nuestro primer encuentro de la materia de diseño de compiladores. Entonces, como les decía, mi nombre es Carlos Draugialis Pessoa y en esta oportunidad vamos a compartir lo que es esta materia durante un módulo que se llama diseño de compiladores. Bien, para poder manejarnos durante este periodo, ya sea cuando las clases se mantengan aún en virtuales o cuando ya ingresemos a lo que son las clases presenciales, dependiendo cómo va el tema de la solución de todos los problemas que estamos viviendo en este momento en el país, tenemos que tener canales de comunicación, ¿no? Entonces, estos canales de comunicación en primera instancia, el que hemos utilizado para poder iniciar hoy día nuestra sesión, nuestro encuentro, es WhatsApp. Tenemos el grupo. Por aquí podemos hacer todas las consultas siempre que hay algún tema que necesitemos resolver, alguna duda que exista, algún material que entregar o algún problema con la clase o por laboratorio o por lo que sea. Entonces, el medio masivo que vamos a utilizar en primera instancia es WhatsApp. Entonces tenemos nuestro grupo y por ahí vamos a empezar la comunicación. En segunda instancia, cuando toque tal vez alguna presentación de, por ejemplo, de algún trabajo, o tal vez alguna consulta, alguna solicitud que a veces suele haber de pedido de licencia para poder entregar a la jefatura de carrera, entonces lo podemos hacer por correo electrónico. Mi correo electrónico entonces es cedraugialis@gmail.com. ¿Sí? Por este medio podemos comunicarnos también para como les decía, presentar o también si hay alguna duda, alguna licencia, algún tema que quieran tratar, entonces podemos comunicarnos por correo electrónico. También pueden hablarme al privado de WhatsApp, no hay ningún problema. No siempre puedo responder de inmediato, pero en cuanto yo pueda darles respuesta, les voy a dar respuesta. Un tercer elemento de comunicación que tenemos es la plataforma. La universidad nos da una plataforma para podernos comunicar, poder establecer también presentación de trabajos, ahora que estamos con el tema virtual para poder hacer la toma de asistencia, que eso es continuo, también para poder establecer alguna, por ejemplo, eh, tarea, alguna presentación cuando nos toquen los parciales, entonces tenemos la plataforma. Por lo tanto, tenemos estos tres elementos de comunicación que nos van a poder mantener el flujo de información entre ustedes y también con mi persona, ¿ya? El grupo ya lo tenemos, el correo lo tienen y bueno, la plataforma siempre tarda un par de días en podernos habilitar, así que vamos a esperar a que esté funcionando y vamos a empezar a utilizarla. Hasta aquí no sé, alguna pregunta, alguna observación que tengan. Falta todavía que alguien entregue su encuesta porque estábamos conectados 10 personas, por lo tanto deberían haber 9. Acá, ya, mi proyección. Siempre olvido ese detalle cuando tengo la pantalla compartida. Entonces ya están todas las encuestas. Perfecto, cerramos la encuesta. Bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud. En ese aspecto, no. Perfecto. El siguiente tema que tenemos que tocar sí o sí es el tema de las calificaciones, ¿no? A nivel estándar manejamos dos parciales, un primer parcial, un segundo parcial, ¿sí? Después de esto tenemos un trabajo final, bueno, los prácticos y un trabajo final o examen final. Bien, por el momento estamos trabajando con un examen final, ¿de acuerdo? Los dos parciales, o sea, la suma de los dos parciales
es del 50% de la calificación. Los prácticos son un 10% de la calificación y el examen final o proyecto final que nos toque, dependiendo de eso, vamos a conversarlo el día lunes, en función a lo que hablemos hoy día, es el 40%. Con eso se suma el 100% de las calificaciones. Primer parcial. El primer parcial es básicamente teórico, en función a lo que hablemos. El segundo parcial va a ser un poco más práctico. Obviamente va a incluir un poco de teoría por el contenido de la materia, pero vamos a intentar hacerlo más práctico. Los trabajos prácticos van a ser de investigación. Y el examen final vamos a ver dependiendo qué nos toca, pero en realidad más va orientado a un proyecto que va a ser sobre compiladores, ¿ya? Vamos a tener que crear una pequeña estructura y poder hacer una presentación de compiladores. Entonces, la calificación se jugarían en estos 4 elementos: primer parcial, segundo parcial, prácticos y el trabajo final. Obviamente cada parcial tiene un peso de 25% de la ponderación de la nota total, porque sumados tienen que dar el 50%. Ahora, características de los parciales. Los parciales, en general, los vamos a dar en grupo, sobre todo el segundo parcial. El primer parcial vamos a ver, dependiendo de las investigaciones que hagan, van a ser con grupo y van a poder hacer consultas por internet, es decir, consultas bibliográficas. ¿De acuerdo? Se van a manejar así. El segundo parcial, que es práctico, es totalmente en grupo. Este es confirmado que es en grupo. Lo único que no van a poder es hacer consultas entre los grupos, los demás van a tener internet, vamos a ver, ¿no? Cuando estemos en presenciales también solicitar el laboratorio con acceso a internet para que puedan trabajar, y también el parcial se va a dar en grupo. Los trabajos prácticos, la investigación también la vamos a hacer grupal. Esto es para intentar disminuir el peso para ustedes, porque me imagino que muchos de ustedes están con el trabajo, están con eh, ciertas obligaciones, digo, por el horario en que estamos pasando. Entonces vamos a intentar minimizar el trabajo, pero hay trabajo que hacer. Por ese motivo es que por el momento lo estamos haciendo grupal. El trabajo final, el examen final, que por el momento va a ser, como les decía, ese tema de investigación, va a ser grupal en grupos de 3 a 5 personas. Para los parciales y para los demás pueden ser de 1 a 3 personas. En cambio, para el trabajo final, la idea es trabajar entre 3 a 5 integrantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? Perfecto. Continuamos entonces. Ya tenemos la presentación, medios de comunicación y calificaciones, ¿ya? Hoy día no vamos a hablar sobre el proyecto. Como les decía, vamos a decidirlo el día lunes. Pero el siguiente punto a tratar, que queda en poder completarse, es el tema del proyecto. Estas diapositivas se las voy a compartir en la carpeta que ya deben ustedes tener acceso. Entonces ahí van a poder tener acceso a esas diapositivas. ¿Ya? Perfecto. Ya les mandé el enlace, pueden entrar a la carpeta para revisar, ya están las diapositivas, y así también, si hay algún problema, me avisan si es que han tenido inconvenientes. Perfecto, entonces ahora nos vamos a lo nuestro. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver durante este módulo. El diseño de compiladores es un elemento, digámoslo así, importante para nosotros en el área de sistemas. Los compiladores en realidad no son más que intérpretes o traductores de un lenguaje fuente que estamos nosotros escribiendo o que necesitamos traducir desde él a otro equivalente que llamamos lenguaje destino. Por ejemplo, cuando nosotros estamos desarrollando en
un lenguaje de programación como C++, ¿qué es lo que hacemos? El código que nosotros hemos desarrollado lo va a traducir, es decir, va a compilarlo y va a generar un código fuente ya para, perdón, un ejecutable para poder ejecutarlo, valga la redundancia, por el computador. Entendible dependiendo si es Linux o si es Windows o si es Mac o si es Unix. Pero va a generar un código ahora, una interpretación que esté prácticamente en lenguaje máquina, que sea fácil para que la máquina pueda interpretar y ejecutar. Tenemos otras situaciones, por ejemplo, Python, Java son lenguajes interpretados, ¿no? Que hay una máquina virtual sobre el sistema operativo. Esta máquina virtual tiene la capacidad de comunicarse con el sistema operativo y comprender ciertas instrucciones para poderlas interpretar y ejecutar ese contenido. En las máquinas virtuales, perdón, en los lenguajes interpretados, tenemos entonces una ejecución línea a línea, contrario a lo que es en un lenguaje compilado totalmente. Pero de tal modo, hay una traducción de, por ejemplo, en Java, nosotros tenemos, perdón, vamos aquí, en Java nosotros tenemos un código que desarrollamos, por ejemplo aquí tenemos el famoso Hola Mundo, y tenemos después una creación de un archivo holamundo en holamundo.class. Este es el código objeto que va a interpretar la máquina virtual de Java. Entonces, nosotros, vamos a ver el código acá, en realidad lo que hemos hecho es escribir nuestro código, utilizar un compilador, también es un compilador para poder hacer esa traducción, y lo ha convertido en un lenguaje objeto que sea fácil de interpretar para la máquina virtual de Java y esta pueda realizar la ejecución. Entonces, la utilidad del compilador está en esa, en llevar de un lenguaje A, un lenguaje fuente, a un lenguaje B, que es el lenguaje destino. Básicamente eso es el trabajo que realiza un compilador. Para poder realizar todo eso, necesita hacer muchos pasos. Y la encuesta nos va a servir para intentar empezar a comprender parte de esos pasos. Cuando nosotros tenemos un lenguaje tan amigable como lo es el español, resulta que es bastante amplio, tiene un montón de palabras que se pueden utilizar, tiene una alta capacidad de expresar sentimientos, situaciones, estados. Si lo comparamos con otras lenguas como es el alemán, como es el inglés, podemos ver que en cierta manera el español, el castellano es mucho más complejo de poder aprender que estos otros. Tenemos los tiempos, tenemos la parte de los verbos, tenemos los verbos que tienen también sus tiempos, etcétera. Por lo tanto, se hace un tema complejo de manejar. Y para eso tiene que haber una estructura. El español tiene una estructura, un formato en que, por ejemplo, cuando estamos en básico nos enseñan el sujeto, el predicado, luego el verbo, y nos dice el verbo donde se incorpora, luego empezamos a aprender los artículos, luego empezamos a ver el singular, el plural, perdón, se me lengua la traba, el plural, y con eso empezamos poco a poco a poder hacer o formar más bien la estructura para poder hablar el castellano. Resulta que a pesar de todo ello, por ejemplo, perdón que ponga ejemplos, nosotros algunas veces utilizamos letras minúsculas y letras mayúsculas de manera indistinta, pero sabemos que las letras minúsculas no se pueden utilizar en el nombre propio. El nombre propio debería empezar con mayúscula. Cuando tenemos un punto y aparte o un punto seguido, la palabra que viene después del punto, es una regla gramatical, debe iniciar con mayúscula. Después, en el tema de la interpretación, ¿no? De la forma de escribir, por ejemplo, nosotros, dependiendo de la situación, podemos utilizar abreviaturas. Como aquí, por ejemplo, una persona puso ing.de sistemas, que es correcto, ingeniería de sistemas. Otro ha puesto ingeniería de sistemas completo. ¿Sí? Otro ingeniero de sistemas. Fíjense cómo en realidad aquí tres han coincidido en ingeniería de sistemas, escrito de esta manera con la tilde, y el resto ha puesto una
posibilidad cada uno, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 respuestas, solamente 3 se repiten. Esto es porque el castellano y el español nos permite hacer nos da muchas facilidades para podernos comunicar. El tema de las tildes, por ejemplo, si estamos escribiendo todo con mayúsculas, se pueden omitir ahora las tildes. Antes en colegio nos decían, no, eso no se debe hacer, eso es una falta gramatical, pero sin embargo ahora sí. Estamos tan acostumbrados al tema de la tecnología que, por ejemplo, en mi caso, yo muchos casos me van a ver escribir sin tildes. ¿Por qué? Porque tengo el teclado en inglés y estar cambiándolo a español y a veces encontrar la tilde, que a veces entonces, por facilidad en este entorno virtual, hemos dejado un poco de lado ciertas reglas gramaticales y hemos inventado nuevas. Por ejemplo, cuando chateamos y escribimos todo con mayúsculas, significa que estamos gritando. Es una convención que hemos establecido dentro de este universo virtual. Entonces, todo ello nos lleva a irnos estableciendo reglas e ir generando, digamos, compensaciones que nos van a permitir establecer una comunicación. Cuando hablamos de la estructura de un compilador, de diseñar un compilador, necesitamos tener una estructura que nos dé los pasos para poder establecer primero los valores, las reglas, las características de ese lenguaje al cual queremos llevar y desde el cual queremos llevar. Aquí tenemos una serie de pasos aconsejados para poder realizar eso. Vamos a encontrar diferentes bibliografías, en diferentes literaturas, perdón, diferentes reglas, ¿ya? Pero lo que necesitamos establecer es, necesitamos tener una idea del inventado del lenguaje, necesitamos detallar esas reglas utilizando alguna herramienta, necesitamos un analizador léxico y necesitamos un generador de traducción que, por ejemplo, puede ser un analizador léxico Lex y Flex para poder hacer la traducción. Vamos a ver un ejemplo más adelante en estos días de una herramienta que se utiliza para escribir, para redactar documentos científicos. Normalmente cuando redactamos un proyecto, ¿qué hacemos? Usamos Word, o utilizamos alguna herramienta como LibreOffice, OpenOffice o Google Documentos y con eso empezamos a hacer nuestra redacción. Sin embargo, tenemos otras herramientas que nos permiten hacerlo de una manera hasta más eficiente. Lo mismo pasa con los compiladores. Los compiladores trabajan o tienen muchas herramientas para las cuales las cuales nos podrían ayudar para poder realizar esa tarea. Bien, una de esas herramientas que vamos a ver es la notación Backus-Naur, ¿sí? Más conocida como la notación BNF. La notación BNF, aquí tenemos un ejemplo de un código en BNF, lo que nos establece son criterios para poder establecer las reglas para poder ir ensamblando lo que sería nuestro lenguaje, ¿ya? Y uno de los lenguajes que fue creado con esta lógica fue un polaco quien lo inventó. Es interesante que los polacos que están dentro de nuestra área, del área de sistemas, por ejemplo, la teoría general de sistemas, un polaco belga, si no me equivoco, o austriaco, ya se me fue, perdón. Eh, la notación Backus-Naur, la notación polaca para árboles, para operaciones aritméticas, son médicos por lo general. El que inventó la teoría general de sistemas, el que propuso esta teoría, era médico. Entonces es algo interesante. Bien, entonces esta notación nos permite generar las reglas, podríamos decir, en nuestro caso de hablar una lengua, gramaticales, en el caso de un lenguaje de programación, las reglas de escritura y de ejecución de los comandos. Y estas reglas establecidas nos permite, el BNF nos permite tener reglas establecidas generales para poder llegar hasta la especialización y poder de esa manera dar el formato completo a nuestro compilador. Y una de esas, como les decía, era el lenguaje Esperanto. Esperanto, fíjense aquí justamente lo que les decía, ¿no? Proviene del seudónimo de Zamenhof,
que era un médico oftalmólogo polaco. Este propuso el lenguaje Esperanto, la lengua Esperanto, con la idea de poder tener una lengua universal. Entonces decía, bueno, él era polaco, por debajo sabría Esperanto y podría comunicarse con un alemán que hablaba Esperanto, con un italiano que hablaba Esperanto, es decir, tener una lengua que permita la comunicación. Por eso él intentó definir una lengua matemática que sea fácil de traducir y además que esté basada en el alfabeto latino, que lo que nos va a permitir es tener una compatibilidad con la mayoría de las lenguas. Por lo tanto, sería más fácil de poder generar un lenguaje universal. Bien, el Esperanto lo hablan ahorita en todo el mundo, ¿sí? Son más población que las de aquí, aunque estos países lo tienen como parte de la lengua oficial. Hasta hace unos 3 años atrás, 3 años atrás, según la UNESCO, eran más o menos 2,5 millones de personas que lo hablaban. Los países que pertenecen a la ONU deben tener un intérprete de Esperanto porque muchos de los documentos se escriben en la lengua, en el idioma de origen, en inglés y en Esperanto. Entonces deben tener su intérprete para poder realizar. Ahora, Esperanto es, como les decía, una lengua que fue hecha matemáticamente para poder establecer con facilidad la pronunciación, la escritura y la traducción desde y hacia otros idiomas. Y es una de las mejores, de los mejores ejemplos que tenemos para ver un compilador de lenguas. Entonces, como dice, ¿no? Es un idioma como cualquier otro, pero que fue hecho con bases matemáticas. ¿Sí? La diferencia principal que no tiene su propio país ni su propia gente. Fue hecho para hacerlo de manera universal. Bien, entonces, compiladores, seguimos con el diseño. Hablábamos de los elementos y estamos viendo un ejemplo, la preparación del ambiente, la notación, necesitábamos tener reglas para poder producir la textura de nuestro compilador y luego de ahí ya podemos crear las reglas y traducirlas o llevarlas, por ejemplo, a un analizador léxico. Luego al sintáctico como es el flex para poder empezar a generar el código. Tenemos las variables, las expresiones, las instrucciones, evaluación de expresiones e instrucciones y para poder llegar ya a poder hacer la traducción. De ahí se divide, por ejemplo, lo que sería la creación de un nuevo idioma a lo que sería de un lenguaje de programación. Ya cuando hablamos de un compilador como tal para programación, entonces ya tenemos que hacer la implementación de condicionales, bucles, arreglos, funciones, archivos, líneas de comando, autocompilación, todas las reglas que necesitamos para que funcione nuestro lenguaje de programación. Bien, hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna opinión, por ejemplo, algo que haya escuchado, tal vez sobre Esperanto, aunque sobre la encuesta veo que nadie tenía conocimiento de Esperanto. Sí, no, ni idea. Me parece curioso inclusive que se hable. Yo pensaba que era como otro tipo de lenguaje de programación o algo así. Ni idea. Sí, ¿no? Hasta el mismo nombre da esa luz, ¿no? Como que esa idea de que es algo directamente relacionado con las computadoras. Sí, bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra observación? Bien. Nosotros vamos a intentar trabajar con LexiFlex como analizador léxico y sintáctico. Vamos a intentar ver y lo que vamos a hacer sí es practicar el tema de poder crear un lenguaje, por lo menos parte de las reglas, con este tipo de notación, la notación BNF. Eh, bien, la notación BNF o Backus-Naur, también conocida como, bueno, es un formalismo, ¿no? Acá lo pone de esta manera. Es un metalenguaje usado para expresar gramáticas libres de contexto, es decir, una manera formal, matemática, de describir lenguajes formales. Se utiliza bastante, no solamente para temas de
de programación, como dice aquí, que en esencia también sistemas de comando, protocolos de comunicación, expresiones de lengua natural, traducciones. Se intenta escribir en Backus Naur, por ejemplo, el castellano, para que un traductor de Google pueda hacer una interpretación en función a las reglas y poder hacer una traducción óptima. Porque si no tendríamos, como eran antes los traductores, una traducción medio chuta, medio incompleta, sin mucho sentido. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos ahora tener traductores más especializados, más específicos y mejores orientados para poder hacer el tratamiento de nuestra interpretación de lo que nosotros queremos, ¿no? Ahora, BNF es bastante extendida, aunque tiene algunas modificaciones o variantes, pero en esencia la que nosotros vamos a ver es BNF pura, porque es la más utilizada como base, ¿ya? Luego, claro, de la parte de historia siempre aparece el MIT que tuvo que hacer algo por ahí, ¿no es cierto? Pero un poco la historia la vamos a detallar el día lunes, no quiero profundizar mucho, es más una introducción ahora. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Fíjense, la especificación de BNF es un sistema de reglas que, por ejemplo, tenemos aquí un símbolo, se define como, y aquí podemos colocar los símbolos. Acá vemos un ejemplo, una dirección postal, está definida como, primero un nombre, que puede contener cualquier elemento del tipo nombre, después definimos lo que es un nombre, una dirección y un apartado postal. Esto dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿el nombre cómo se define? Entonces ya el analizador va a revisar, ¿no? Aquí entra un nombre, busca un nombre y acá está la definición de nombre. Entonces el nombre puede ser el personal, el apellido, un trato. Fíjense que tenemos símbolos propios que ya hemos visto en algunas otras características de programación, como final, EOL, o un personal y un nombre. Entonces puede tener un mister o puede no tenerlo, ¿ya? Y así es como se va interpretando. Ahora, el personal puede ser el primer nombre o un nombre inicial, una inicial, perdón, y un punto. Así es como definimos la escritura de del nombre personal. La dirección está conformada por un departamento, un número de la casa, nombre de la calle y finalizamos. Un apartado postal está constituido por una ciudad, el símbolo coma. Acá esto significa que es único, acá puede entrar una definición, en cambio acá ya no hay más definición, es el elemento fijo. Tenemos un código de estado, un código postal y final. Con eso nosotros hemos definido una dirección postal. Ya aquí podemos también definir, por ejemplo, palabras, qué elementos se aceptan para formar un nombre, por ejemplo, las letras y que no hayan números, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo que es bastante interesante. Fíjense la sintaxis. Tenemos una regla para establecer la sintaxis. La regla está conformada por un espacio en blanco, la regla de nombre, bueno, rule, nuevamente el espacio, la definición. ¿Sí? Acá está intentando hacer la definición de la sintaxis de BNF a través de BNF. Un ejemplo un poco redundante. Tenemos varias variantes, como les decía, pero las variantes las vamos a ver si nos da el tiempo, que son reglas para ordenar sobre todo y que optimizan, por ejemplo, la construcción de compiladores para lenguajes orientados a objetos. Entonces, se hacen pequeñas variantes que a veces nos pueden llegar a ayudar un poco a beneficiar. Bien. Aquí tenemos un documento que se los voy a subir. Tenemos los metasímbolos que son propios del BNF, los terminales. Entonces aquí fíjense los metasímbolos. Tenemos, se define como opción alternativa, el O, A o B, pero no pueden ser ambos. Algo, que quiere decir 0 o 1 en vez de algo. Cuando usamos las llaves, fíjense que varía, ya no tenemos el 1, es 0 o más veces. XYZ en comillas simple es un símbolo terminal, es decir, el final. Y un punto es un final de regla. Entonces, por ejemplo, para definir un dígito, el dígito está definido como el carácter 0,
punto, dígito, carácter 1, punto, dígito, carácter 2, punto. Estamos definiendo los dígitos en esencia. También podríamos hacerlo todo en una sola línea utilizando el conector O la opción alternativa, que nos permitiría de esta manera, por ejemplo, expresar un dígito como 0 o 1 o 2 o hasta el 9 y el punto. Si estuviéramos hablando de binario, solamente tendríamos dos opciones, 0 o 1. Un octal llegaríamos hasta el 7. Entonces eso nos permite definir. Luego los símbolos, por ejemplo, de operaciones. Un signo puede ser un símbolo más o un símbolo menos en el ejemplo. Luego, por ejemplo, un entero sin signo. Un entero sin signo está definido como un dígito, que ya lo hemos definido aquí arriba el dígito, o un dígito entero sin signo. Es decir, acá puede haber un anidamiento. También se puede definir un entero sin signo utilizando la escritura EBNF. Fíjense cómo varía. Tenemos entero sin signo, igual que en el anterior caso, es definido como dígito y luego utilizamos entre llaves el dígito que hace el mismo trabajo de redundancia o recursividad, más bien dicho, de esta otra simbología. Y así podemos ir definiendo cada una de las reglas. Esto es la notación BNF, una notación que nos permite definir matemáticamente, formalmente, lo que es un lenguaje. Vamos a hablar como lenguaje a nivel general, el clásico ejemplo, Esperanto o un lenguaje de programación. Bien, alguien se nos está uniendo, perdón. Perfecto. Aquí hay algunos ejercicios. Esto es lo que vamos a estar viendo inicialmente. Vamos a arrancar con la notación BNF para poder después pasar y comprender un poco más a profundidad los lenguajes. ¿Alguna opinión, alguna consulta sobre este punto? Bien, perfecto. Entonces, como les iba diciendo, tenemos el grupo de WhatsApp. Vamos a repasar un poco el tema de la comunicación. El grupo de WhatsApp que ya lo tenemos. Ahí ya compartió, gracias Joel. Compartió que estamos en el encuentro, el grupo de WhatsApp. La carpeta compartida que les he mandado ya el enlace. El enlace sirve para poder abrir la carpeta. Y en la carpeta tenemos ya material que son las diapositivas que hemos visto hoy día. Entonces, a ver, voy a Ingeniero, hacer. Diga. perdón por interrumpirlo, es que qué raro, a mí en la app de la universidad me sale que la clase empezaba recién el lunes, el 31. Ok, Por eso es que ya. no entré. Solamente es para conocernos nomás hoy. Sí, No va a avanzar nada. sí, Ah, ya. solamente una introducción. Gracias. ¿Tomó Pero lista, gracias por disculpa? la observación. Sí, he tomado lista. Por José Alberto favor, Barberín, no sé, ¿me puede poner con atrás? sí. Por favor, después les voy a pasar a los últimos que han ingresado un enlace para Ya, que me rellenen. Voy a habilitarlo nuevamente. ¿Ya? Me hacen recuerdo antes de que cerremos la sesión. ok. Gracias. Bien, entonces, en la carpeta que les he mandado el enlace al grupo, tenemos esta carpeta compartida que tiene el nombre de material de consulta. Están nuestras diapositivas de hoy día, que tiene mi presentación, tienen los medios de comunicación y ahí tenemos ya la agrupación de las calificaciones de esta materia. Voy a ir agregando un par de carpetas. Vamos a compartir aquí literatura, algunos libros que tengo en digital para poderles compartir para el trabajo y que tengan de dónde empezar a realizar su investigación. Por otro lado, vamos a tener ejemplos como los que hemos ido viendo y que vamos a ir desarrollando en clases. Y conforme vayamos necesitando, vamos a ir aumentando las carpetas. Entonces, este es el otro elemento que vamos a tener de comunicación. Y la última, que es la plataforma, que por el momento no la tenemos habilitada. Yo no tengo todavía la materia habilitada, por eso no la estoy mostrando. Voy a, antes de olvidarme, voy a habilitar de nuevo para que puedan hacer la encuesta
y les voy a pasar el enlace por el chat de Meet, por favor, para que puedan rellenar los que han llegado tarde. Perfecto. Ya, listo. Por favor, rellenen esa pequeña encuesta y eso va a servir también como lista hoy día. ¿Se puede hacer desde el celular, disculpe? Sí, Sí, ¿no? se puede. Lo he hecho en Google Forms justamente para que pueda tener esa compatibilidad. Y no Ok, tenga a ver, problemas. está en el grupo lo ha mandado el enlace, ¿no? No, en el chat de Google Meet. Ah, en el chat de Google Meet, a Sí, ver, a ver, mostrar, a ver. Ahí es un globito de mensajes con varias líneas. Mensaje en la llamada aquí. Es que sí, primera vez que. correcto. Ok, ya es que primera vez que entro por aquí, a ver. Bien. Para los demás, ¿alguna opinión de lo que hemos ido viendo como introducción de la materia? ¿Qué expectativas tienen de los compiladores? ¿Llegar a crear uno? Eso yo estaba pensando. Seguramente, no sé si haremos uno, pero parece una gran tarea, digamos, ¿no? Sí, es una tarea bastante compleja. Es bastante compleja. Por lo menos llegar a definirlo y llegar a hacer el analizador léxico ya es un trabajo bastante grande, pero es interesante. Sí, el analizador léxico, pero es la clave ya con eso. Si tenemos eso ya... Sí, lo demás ya se añade más fácil. Es la parte ah, más complicada. Tiene toda la sí, razón en eso. Sí. Bien, entonces, dado la observación también de que en plataforma está de que recién el lunes iniciamos legalmente las clases, voy a detener la grabación.